Buenas tardes, mi nombre es Sandra de Loza, sigo con estas clases para los alumnos de Bases y Elementos de Derecho Civil 1. En el caso de hoy tenemos que tratar el tema de ineficacia de los actos jurídicos, que es un tema que sufrió una importante modificación con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque básicamente la ineficacia actualmente es tratada como un género donde la especie son la nulidad por un lado y la inoponibilidad por el otro. ¿Qué es un acto nulo? ¿Cuándo decimos que un acto es nulo? Cuando no tiene la aptitud necesaria para lograr producir los efectos para los cuales fue creado. Es decir, cuando hablamos de aptitud del acto jurídico para producir sus efectos es la eficacia, y la ineficacia es todo lo contrario, cuando falta esa aptitud para que ese acto jurídico produzca sus efectos propios. Entonces, por un lado, vamos a tener aquí la teoría de la ineficacia de los actos jurídicos, con las especies nulidad y la especie inoponibilidad. ¿Cuáles son las categorías? Las categorías pueden ser una categoría estructural, que quiere decir que desde la misma celebración del acto, de su estructura, el acto ya viene viciado, tiene un vicio que lo afecta en su estructura, en su origen, como por ejemplo cuando se celebra un matrimonio con los impedimentos mencionados en el artículo 403 del Código Civil y Comercial, o cuando los cónyuges pactan que no se podrán pedir el divorcio, o cuando se realiza una adopción en violación a lo dispuesto por los artículos 634 y 635 del Código Civil y Comercial. Es decir, básicamente una nulidad es una sanción legal que priva a un acto de sus efectos propios, y además de privar de sus efectos propios, esa ineficacia puede ser estructural, en el caso típico de la nulidad, o puede ser una ineficacia sobreviniente. ¿Qué significa? Que el acto nació válido, nació eficaz, con todos sus requisitos, pero sobrevino alguna cuestión que le quitó eficacia frente a ciertas personas o hizo disminuir su eficacia. Es el caso típico de la inoponibilidad. ¿Qué significa inoponibilidad? Que el acto es perfectamente válido en su origen y es perfectamente válido, por ejemplo, para las partes, pero no frente a ciertos terceros. De todas maneras, el tema de inoponibilidad lo vamos a ver en otro video con mayor detenimiento. Acá simplemente lo mencionamos como para compararlo con la nulidad. Entonces, decíamos que la nulidad es una sanción legal, ¿sí? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el carácter? Es una sanción legal que priva de sus efectos al acto jurídico. La nulidad que determina, básicamente como si nunca hubiese existido ese acto jurídico, ¿sí? En cambio, la inoponibilidad quiere decir que no se puede hacer valer frente a ciertas personas, a ciertos terceros en particular. Por ejemplo, los actos celebrados en fraude a ciertos acreedores son inoponibles a esos acreedores. La eficacia probatoria de los instrumentos privados, que solamente desde su fecha cierta son oponibles a terceros. Como les decía, vamos a ver en otro video bien el tema de la inoponibilidad. Ahora nos vamos a centrar en la nulidad como una de las especies de la ineficacia. Primero tenemos que ver el tema de la conversión. ¿Qué es la conversión? Artículo 384 del Código Civil y Comercial de la Nación. Nos dice que si que un acto puede convertirse en otro diferente válido, un acto
nulo se puede, o anulable se puede convertir en otro válido, si el fin jurídico perseguido por las partes permite suponer que lo habrían querido si hubiesen previsto la nulidad. Es decir, tenemos un elemento objetivo y un elemento subjetivo. ¿Qué significa? El objetivo se refiere a que el acto nulo reúne las condiciones de validez de otro acto jurídico. O sea, este acto jurídico es nulo, pero sin embargo tiene requisitos de validez como para constituir otro acto, para que sirva como otro acto jurídico. Y también tiene que haber un elemento subjetivo, que es lógicamente la intención de las partes de seguir o de querer convertir ese acto, de que la intención de las partes, si hubiesen podido prever esa causa de nulidad, hubiese sido solucionarla y no llegar a un acto nulo. Y este es un artículo interesante porque la conversión no tenía una regulación expresa en el código anterior. Después tenemos el tema del acto indirecto. Un acto indirecto es un acto donde su validez es válido, pero resulta que emplea un medio que es como muy exagerado, muy fuerte para un fin más débil que se le quiere dar. Para que se entienda, cuando hay un acto indirecto, por ejemplo, si yo quiero que alguien vaya a cobrar un cheque por mí, ¿qué tendría que hacer? Técnicamente darle un mandato para que me represente en el cobro de ese cheque. Eso sería una representación. Sin embargo, ¿qué hago? Lo endoso. ¿Qué estoy haciendo? Al endosarlo le estoy transmitiendo a esa persona la titularidad, la propiedad de ese cheque, ¿sí? Entonces, en realidad le estoy dando una forma mucho más severa de la finalidad que le quiero dar, que es simplemente que vaya y cobre ese cheque por mí. Este acto indirecto está permitido por el código en el artículo 385, que es el que lo consagra, y lo define como aquel que es celebrado para obtener un resultado que es propio de los efectos de otro acto jurídico. ¿Qué significa? Que está permitido, pero ¿cuándo está permitido? Y cuando no esté expresamente prohibido por una ley y no perjudique los derechos de terceros. En términos generales, ¿qué trae aparejada la nulidad? La nulidad va a traer aparejada básicamente dos efectos. La nulidad en sí misma, ¿no? Que se declare un acto nulo significa que se entiende como si nunca hubiese existido y las partes deben restituirse aquellas cosas que hayan recibido o aquello que hayan recibido en razón del acto anulado. Y esto es perfectamente lógico, porque si nosotros estamos hablando de un acto anulado, estamos hablando de un acto que se entiende que nunca existió. Se entiende que nunca existió, pero bueno, si las partes recibieron algo por ese acto, deben restituírselo. Esto no significa también que no haya que realizar acciones indemnizatorias, porque puede ser que se vuelvan las cosas o se trate de devolver las cosas al estado anterior a la producción de ese acto jurídico y sin embargo ya se hayan producido daños que deban ser reparados. ¿Cómo se clasifican las nulidades? Bueno, acá hay que prestar bastante atención y tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque las nulidades o los temas de nulidad son temas que se repiten y se vuelven a ver y más que se repiten, se aplican, sería la palabra correcta, a otras materias, no solamente a Civil 1. Cuando nos volvemos a encontrar en obligaciones o en responsabilidad civil, en derechos reales, en contratos, todo el tiempo vamos a hacer referencia a los tipos de nulidad. ¿Por qué? Porque la nulidad, según sea absoluta o relativa, va a tener efectos diferentes. Entonces, yo tengo que tener muy en cuenta cuando estoy hablando de nulidad de qué tipo de nulidad estoy hablando, porque lo vamos a ver en diferentes momentos. Por ejemplo, un instituto jurídico, estudiamos un instituto jurídico X y vamos a decir, bueno, y la sanción es la nulidad relativa o la sanción es la nulidad absoluta. ¿Cuál es la diferencia? Hay varias diferencias, pero todo parte de una lógica.
La lógica es, la nulidad absoluta es aquella que afecta al orden público, a la moral, a las buenas costumbres, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos diciendo que la nulidad absoluta es la que se pide ante un acto que afecta al orden público, que es contrario a la ley, ¿quién podrá pedirla? Primero, obviamente, la parte interesada, pero también la puede pedir cualquier parte y la puede declarar cualquier parte interesada y también la puede declarar el juez de oficio si esta nulidad es manifiesta al momento de dictar sentencia. ¿Por qué decía que parte de una lógica? Porque si el juez al momento de dictar sentencia, aun cuando ninguna parte haya pedido la nulidad de ese acto, advierte, surge manifiesta esa nulidad, no la puede pasar por alto, ¿sí? Porque otra característica que tiene la nulidad absoluta es que no es confirmable, no la puede confirmar, no puede hacer como que no vio nada. Va a tener que pronunciarse y declarar nulo el acto. Entonces, la nulidad absoluta, para tener en cuenta, primero, ¿qué decíamos? Primero, la nulidad absoluta afecta al orden público, la moral y las buenas costumbres, ¿sí? La puede pedir la parte interesada, cualquier parte interesada, pero también la puede pedir el juez de oficio y el Ministerio Público Fiscal, ¿sí? No pedir, sino declarar, perdón, el juez declara, no pide. Declara de oficio la nulidad si es manifiesta al momento de dictar sentencia. Y no es confirmable. No se puede subsanar ese vicio, porque precisamente es un vicio que está afectando el orden público. Como contrapartida tenemos la nulidad relativa. La nulidad relativa sí es confirmable porque la nulidad relativa está prevista en salvaguarda de los derechos de ciertas personas. Entonces solamente puede ser declarada a partir del pedido de parte interesada, pero no la puede declarar el juez de oficio, ni tampoco la puede pedir el Ministerio Público solamente como asesor oficial, como agente fiscal. ¿Qué es la confirmación de la que hablábamos? Que la nulidad absoluta no se puede confirmar y la relativa sí. Cuando por un acto posterior la parte interesada, en vez de pedir la nulidad de un acto viciado, confirma ese acto. Para ser más claros, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que un menor de edad vende un inmueble, siendo obviamente menor de edad, sin la representación de los padres y del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público y del asesor de menores. Obviamente ese acto está viciado de nulidad relativa. Vende en realidad de una forma maldicha, ¿no? En realidad otorga un boleto de compraventa que no es lo mismo que una venta. Otorga un boleto de compraventa donde se obliga a escriturar. Si al llegar a la mayoría de edad esa persona, en vez de plantear la nulidad de ese boleto, se presenta en la escribanía y firma la escritura pública, ya siendo mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, en vez de pedir la nulidad, lo está confirmando el acto. Entonces, ese vicio quedó purgado, ¿sí? Ese acto quedó confirmado en su validez. Repito, la confirmación solamente procede en caso de nulidad relativa y no en casos de nulidad absoluta. Desde otro punto de vista se puede clasificar la nulidad como nulidad total o parcial. La nulidad total es aquella que afecta a todo un acto jurídico en su conjunto. Supongamos acto jurídico, contrato. Todo un contrato es nulo o todo acto unilateral es nulo, todo el acto en sí. Mientras que el parcial es aquel que afecta solo algunas cláusulas o disposiciones. Por ejemplo, tomo un contrato de adhesión o un contrato de consumo, de derecho al consumidor, y veo que hay una cláusula abusiva y se declara nula esa cláusula, pero queda incólume todo el resto del contrato, ¿sí? Entonces, es parcial. ¿Por qué? Porque lo que se hace es
quitar esa cláusula o reajustarla, no siempre es quitarla. Por ejemplo, puede ser una cláusula que prevea unos intereses excesivos y entonces el juez lo que va a hacer es reducirla a unos límites justos, ¿sí? Entonces, total quita la validez a todo el acto. Parcial solo a ciertas disposiciones de ese acto. Después, ¿cuáles son los efectos de la nulidad? Les decía, la nulidad vuelve las cosas al estado anterior que tenían antes de producirse el acto y las partes deben restituirse todo aquello que hayan recibido en razón de ese acto jurídico que luego fue declarado inválido. Esto es los efectos de la nulidad entre las partes. Como se entiende que la nulidad hace que pierda todo efecto jurídico el acto, entonces lo que va a hacer es que entre las partes se tengan que restituir lo que recibieron. Mientras que con respecto a los terceros, también el acto va a ser inválido, ¿sí? Perdón. Pero hay un supuesto que es la protección del tercer adquirente o subadquirente de buena fe y a título oneroso. ¿Qué significa? Un sujeto A vende un bien inmueble o mueble registrable al comprador y ese acto está afectado de nulidad. Por lo tanto, para el vendedor y para el comprador ese acto es inválido, es nulo. Del comprador pasa a manos, se lo vende a otra persona. También va a afectar al tercer adquirente, ¿sí? También ese acto va a ser nulo para esta otra persona que le compró al comprador. Ahora, si hay una segunda transmisión, o mejor dicho, una tercera transmisión, que es a un subadquirente a título oneroso y de buena fe, es decir, que no sabía que existía un vicio y a título oneroso, a ese subadquirente a título oneroso y de buena fe no le alcanzan ya los efectos de la nulidad. Como que queda purgado el vicio. Obviamente que entre todas las partes que se otorgaron el acto nulo va a haber acciones indemnizatorias, pero la cosa la va a conservar el tercer subadquirente de buena fe y a título oneroso. ¿Cuál es la única excepción a esta regla de la protección del tercero subadquirente de buena fe y a título oneroso? Es que aquel acto que haya sido otorgado sin la intervención del titular del derecho, ese acto también va a llegar a ser nulo para el tercero de buena fe y a título oneroso. Para ser más clara, supongamos que una persona víctima de una estafa le falsifican la firma en una escritura pública y venden su inmueble. Obviamente el titular del derecho, el propietario, no firmó. Fue un acto sin su intervención. Entonces, pasa a manos del supuesto comprador, del comprador pasa a manos de otra persona, que también a su vez le compra, y a su vez del tercer adquirente de buena fe y a título oneroso. Si el acto originario fue sin la intervención del titular del derecho, como en el ejemplo que estamos dando, le falsificaron la firma en la escritura, bueno, en ese caso también va a afectar incluso al tercer adquirente de buena fe y a título oneroso. Esto es conveniente de tenerlo siempre en cuenta porque es un tema que van a ver cuando cursen derechos reales. Por último, para hacerlo más conciso, ustedes saben que las clases por lo general duran 1 hora y media, 2 horas cada tema, pero en los videos trato de hacerlo un poco más esquemático y más a modo de repaso, y después lo ampliamos en las clases presenciales. La nulidad, ¿cómo se puede hacer valer? Miren, la nulidad se hace valer por vía de acción o por vía de excepción. Vía de acción, ¿qué significa? Accionar, que el sujeto que va a pedir la nulidad accione,
promueva una acción de nulidad. ¿Sí? Por ejemplo, fue despojado de un inmueble por medio de un acto nulo, promueve una acción de nulidad. ¿Para qué? Para tener el efecto de restituir las cosas al estado que se encontraban antes, para que declaren nulo ese acto. La otra forma es por vía de excepción. Excepción es una defensa procesal, es aquella defensa que tiene un demandado procesalmente para defenderse. Entonces, puede ser que un sujeto, por ejemplo, le plantee que tiene un boleto de compraventa y lo obligue a escriturar. Entonces, este señor no está accionando, se va a defender por vía de excepción a través del planteo de una acción de nulidad. Es bien claro, en un caso acciona, va a realizar él una acción de nulidad. En el otro caso simplemente está utilizando la acción de nulidad como para defenderse de alguien que quiera hacer valer un derecho a raíz de un acto viciado de nulidad. Por último, tema prescripción. Prescripción. La nulidad absoluta no prescribe, es imprescriptible, y esto es lógico porque no puede ser confirmada ni siquiera por el transcurso del tiempo. Recordemos que la nulidad absoluta es la que afecta el orden público, o sea que siempre va a ser mucho más severa en sus efectos que la relativa. Y la nulidad relativa prescribe a los 2 años. Bueno, espero más o menos haber sido clara. Nos queda para otra clase, ver, o para otra clase virtual, desarrollar el tema de la inoponibilidad del acto jurídico. Les agradezco mucho.